noches, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Ya en nuestros estudios, el titular del SAME, el doctor Alberto Crescenti, también el juez del Tribunal Oral número 7, el doctor Germán Castelli, uno de los que está queriendo ser desplazados en forma desesperada por el gobierno para modificar una de las causas que tiene en el centro de la acusación a la presidenta, mejor dicho, expresidenta en funciones, vicepresidenta actual de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Así que estas van a ser las entrevistas que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta noche intensa aquí en el Corresponsal. Y por supuesto, después de una semana increíble. En la Argentina decir increíble es un lugar común, es casi un término que no describe nada, porque todo es increíble, sorprendente, inesperado, superador en la Argentina. La semana que tuvimos fue tremenda, pero seguramente habrá otras iguales. Y quiero reflexionar sobre algunas de las cosas que pasaron y darles la dimensión justa. Obviamente, el caso del diputado Juan Ameri, ya exdiputado afortunadamente, ¿no? El porno Zoom, es el hecho que conmovió, recién lo veíamos en el noticiero con Gustavo Tubio, con Nuria González Rouco, dio la vuelta al mundo. Y ese hecho tiene un trasfondo que es mucho más importante que la anécdota, que de por sí, por supuesto, es escandalosa, sin duda, no hace falta abundar en nada. Pero ¿cuál es el trasfondo? El tema es cómo llegó este hombre a ser diputado. Veíamos también recién en todo el fantástico trabajo que hacía Mario Marquich, los antecedentes de un individuo sin ningún tipo de preparación, con denuncias de violencia de género, que llegó a ser diputado. Y diputado apoyado por alguien, porque en el momento en el cual le estaban diciendo, mirá que te tenés que ir, él dijo, voy a consultar con mi referente. La pregunta es, ¿quién será ese referente? Porque a ese referente también les cabe la misma actitud de reproche. Ese referente hizo que ese señor fuera diputado. Porque, ¿qué es lo que deja en el trasfondo todo esto? El sistema de degradación de la política, que es letal para la Argentina, porque no es casual lo que pasa, no es casual que a la Argentina le vaya mal cuando tiene en la política a gente de esta calaña, porque no es solamente esa gente, no es solamente Ameri, es todo lo que hace posible que Ameri esté, ¿no es cierto? Es el referente, es esta actitud de llegar a la política para hacer negocios. Por supuesto que no abarca a todos. Hay gran cantidad de gente muy honesta y muy digna, pero hay muchos Ameri, hay muchos. En el repaso de la lista me acordaba y veía, ¿no?, en el raconto, que es enorme, el de un concejal de Tucumán hace unos años, que estaba en una lista de concejales en Tafí del Valle, y a la cual, digamos, tuvo que renunciar porque un día en un sincericidio dijo, nosotros venimos acá para vender droga y robar. Claro, cuando se supo eso, voló. Pero si no lo hubiera dicho, hubiera llegado y estaría haciendo eso. Al diputado, en realidad, en eso tuvo razón el diputado Schiavoni, le debió haber correspondido la expulsión, porque la expulsión implica la inhabilidad para ocupar cargos por siempre. Habiendo renunciado esa habilidad, esa capacidad todavía la mantiene de ocupar cargos, y es un riesgo, porque puede volver. En un día en el cual la justicia liberó a Jaime de la causa de 11, no de otras. En un día en el cual, digamos, hacemos la evaluación de una semana en la cual este episodio del diputado nos refiere a esta actitud política. Y digo esto, lo del diputado fue escandaloso, inaceptable, pero Alperovich sigue siendo senador de la Nación. Alperovich tiene una denuncia por parte de su sobrina por abuso sexual. Alperovich no ha sido expulsado. Lo del diputado, insisto, fue un escándalo. Lo de Alperovich es un delito. Y sin embargo está allí, protegido por el frente de todos. Porque esto, lo de Alperovich, es parte de todo lo mismo. Es decir, se va a ir este diputado porque lo agarraron infraganti, porque efectivamente no lo protege nadie más allá que de un referente perdido de Salta. Pero Alperovich sigue siendo senador.
Y no hay nadie que haya hecho nada, empezando por la expresidenta en funciones, presidenta del Senado, para desplazarlo. ¿Qué hubiera pasado si eso mismo, si el caso Alperovich hubiera ocurrido con un diputado de la oposición? ¿Qué hubiera hecho el oficialismo, este oficialismo de doble moral? ¿No? Porque leía también el tuit de Aníbal Fernández, dedicado a la diputada Paula Oliveto, ¿no? Lo digo textual, como decía, ¿no? Dijo, es preferible un diputado calentón a una diputada de mala leche. Digo, esto lo dijo Aníbal Fernández de una diputada. ¿Qué hubiera sido, qué hubiera dicho el oficialismo si ese tuit, con ese Niágara de vulgaridad que es común en Aníbal Fernández, lo hubiera escrito alguien de la oposición? Esto es lo preocupante. Esto es lo preocupante. Este es el trasfondo, que como ustedes ven, persiste. Hay otros Ameri en la política argentina, y están ocultos. Están ocultos. Y hacen cosas mucho peores que la muy mal y reprochable que hizo Ameri. La semana tuvo otras cosas. Tuvo el zaraza del ministro de Economía, Martín Guzmán, con Sergio Massa, ¿no? Es una actitud de indignidad, de desprecio propio, de depreciación propia. Es lo que está pasando en el poder. El lunes pasado, Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta en funciones, visitó Olivos. Lo fue a ver a Alberto Fernández. Y allí la expresidenta en funciones lo llenó al presidente formal de la Argentina, Alberto Fernández, de reproches. Le echó la culpa, le echó en cara una mala gestión, es decir, la ausencia de gestión. Y le dio nombres que a la expresidenta en funciones no le gustan. Empezando por Santiago Cafiero, siguiendo por Miguel Pelle, pasando por Martín Guzmán, incluyéndolo a Gustavo Vélez y también abarcándolo a Matías Culfas. Por ahora, el presidente formal los mantiene. No se sabe por cuánto tiempo. Dependerá del humor, mejor dicho, de mal humor, de la expresidenta en funciones, que es como ella vive la vida. Y un dato final. El presidente formal de la Argentina, Alberto Fernández, ayer, hablando por Radio 10, se quejó de esta decisión de la Corte Suprema de llamar a una acordada extraordinaria para el próximo martes para, en principio, entre otras cosas, tratar el caso de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli. El juez Castelli está con nosotros. ¿Qué dijo Alberto Fernández? Dijo, me sorprende que la Corte haga esto. Fue como decirle, ojo, no hagan esto. Le digo al presidente en funciones de la República, el doctor Alberto Fernández, él tiene el derecho de no estar de acuerdo con un fallo de la Corte. Lo tiene, claramente, como cualquier ciudadano. Lo que no tiene es el derecho de erigirse en un censor de las decisiones y los actos de la Corte. Parece que el profesor de Derecho, presidente formal de la Argentina, el doctor Alberto Fernández, olvidó lo que dice la Constitución. La Constitución dice que los poderes son independientes: el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. Eso es lo que dice la Constitución que Alberto Fernández juró, prometió observar y hacer observar. Parece que, según lo que dijo el viernes, eso lo olvidó. Sería bueno, en pos de la salud de la República, que él debe defender, que lo recordara. Muy bien. ¿Vemos los casos del día de hoy? ¿Sí? Perfecto. Acá tenemos. Esto es, fíjense ustedes qué números, ¿no? 11.249 casos. Esto está marcando cuál es la realidad que enfrentamos hoy en la Argentina. Es decir,
seguimos con números altos y fíjense ustedes, le pido al director conservar un poco más el gráfico, lo que es la distribución en todo el país, ya no solamente los casos en el AMBA. Sí, así que acá estamos con un problema importante. Ustedes tienen que tener en cuenta que los fines de semana los casos habitualmente descienden, cada vez descienden menos. Y esto está marcando la presencia de la pandemia en la República Argentina, verdadero desafío, no solamente para el gobierno, sino también para nosotros. En el contexto de lo que ocurrió ayer en la provincia de Buenos Aires, que fue un hecho confirmación de algo que aquí dijimos muchas veces. Dijimos muchas veces que no se estaban registrando bien los casos en la provincia de Buenos Aires, tanto fallecidos como también casos. Lo de ayer, más allá de toda la discusión, lo confirma, porque obviamente además la enorme cantidad de casos de fallecidos que no estaban registrados tiene una proyección epidemiológica. Está indicando que si hubiera más testeos, habría muchos más casos. Está con nosotros el doctor Alberto Crescenti, el titular del SAME. La tarea del SAME nos ha generado, como la de todo el personal de salud en la República Argentina, nos ha generado y nos genera admiración. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo están? A ver, más tranquilos, entre comillas. Ajá. Le voy a hablar de Ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no? Que es donde nos manejamos nosotros. Hace prácticamente varias semanas que estamos amesetados, donde se ve que el accionar nuestro de los primeros meses, llámese marzo, abril, era un constante despachar ambulancias que habíamos en un equipo como el nuestro, que tiene toda la Ciudad de Buenos Aires a su cargo, no solamente ambulancias COVID como ambulancias no COVID. Claro, claro. En este momento los despachos son muy, digamos, muy espaciados. Si bien es cierto que durante todo lo que duró la pandemia, por la rapidez, por la operatividad del sistema, nunca hemos llevado a un paciente en grado extremo, en muy mala condición, que automáticamente entrara en terapia intensiva, Claro. ¿me entienden, Nelson? Sí, claro. Sí, Bueno. en una terapia intermedia, en una internación anterior. Nosotros, como unidad de organización, realmente tenemos, digamos, muy claras las cosas a partir de nuestro ministro Fernán Quirós. Él nos ha dado pautas que nosotros operativamente hemos seguido, con un gran esfuerzo de choferes y médicos que son los de primera línea. Imagínense cuando empezamos allá por marzo, ustedes nos han visto en los geriátricos. El temor. El temor, no solamente por nosotros, por nuestras familias, por nuestros hijos, la vuelta a casa. Y esa pauta también se llevó a cabo en los asentamientos, en los hoteles donde se aislaba a las personas que con el plan detectar, digamos, se los testeaba. Y eso dio, digamos, frutos entre comillas. O sea, nosotros seguimos preocupados, pero en una gradación mucho menor. Doctor, por supuesto que en este contexto que usted marca está lo que sigue siendo el diario vivir. Esto del temor, ¿cómo lo enfrentó el personal? Porque esto es un desafío, ustedes estaban ahí, en el contacto directo con los casos. Mire, uno que los conduce hace muchos años, yo estoy muy orgulloso de esta gente. Fíjese usted, Nelson, que nosotros recibimos, más o menos por año, son 300.000 salidas. Vamos por las 500.000 llamadas, 600.000 llamadas. Entonces, nosotros el temor lo tuvimos que dejar de lado porque debíamos enfrentar como primera línea, como toda emergencia en el mundo, que se sabía poco, porque se sabía poco, ¿cómo nos teníamos que proteger? Acuérdese que ustedes empezaron a ver, bueno, sí, las escafandras, los barbijos, los camisolines, pero nosotros tomamos también muchas decisiones. Cómo manejar cabina ozono, cabina amonio cuaternario, el distanciamiento, el lavado de manos, el proceso de lavado de móviles con 10 productos. Con 10 productos. Con 10 productos. Fíjese también lo que he venido diciendo hace mucho tiempo.
todos me decían, ¿y para qué querés esto? Las luces ultravioletas. Claro. Mire la ventaja que nos dieron. Ah, ¿hubo gente que se contagió? Sí, fíjese ustedes que con luz ultravioleta nosotros podemos rápidamente, en 15 minutos, desinfectar un móvil y volver a salir. Pero fue mucho trabajo, es mucho trabajo, porque también tienen que tener en cuenta que la ciudad sigue demandando a este sistema. Sí, por supuesto, no solamente es COVID. No solamente es COVID. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la evolución de los que se enfermaron? ¿Fueron muchos? En nuestro caso, digamos, en nuestro equipo, hoy a esta altura tenemos 34 aislados de 1.300 personas. Y en total, entre... 34, sí. Y en total, en estos meses, de 1.300 personas entre contagiados, aislados, son 170 personas más o menos, que en el volumen habla de mucho cuidado. Sí, claro. Tenemos que lamentar la muerte de un colega, así es, la muerte también de un chofer con comorbilidades, porque yo sigo insistiendo, y esto es una opinión absolutamente personal que como colega me vas a saber entender, la diferenciación con o por COVID. O por COVID. Efectivamente, que eso es una gran discusión. Esa es una gran discusión. Por supuesto que va a demorar en saberse. Ahora, le hago esta pregunta, ¿no? Porque efectivamente entre el personal hay gente, no eran estos los únicos que tienen comorbilidad y demás. Cuando le pregunto, ¿y cómo lo vivieron ellos? Porque ellos sabían que tenían uno hipertenso, otro a lo mejor obeso, otro diabético y demás, y estaban allí, digamos, frente al caso que representaba un riesgo para ellos. No, nosotros lo que hicimos fue cuando se empezó a conocer mucho más con detalle lo que era el coronavirus, hay cierta gente que le dijimos, es preferible que te aísles, que quedes en tu casa por edad, porque el personal diabético, hay personal obeso, hay personal con muchas comorbilidades que realmente Es riesgoso. Es muy riesgoso. Mismo para nosotros es absolutamente riesgoso, pero hemos tomado muchas medidas al respecto. Nosotros nos testeamos, Nelson, todos los viernes. ¿Todos los viernes? Todos los viernes. PCR. Sí, todos los viernes. Todo el personal. Todo el personal. Radiooperadores, choferes y médicos. Y si hay alguno que da positivo, ya lo hisopamos, se aísla. ¿Nunca faltaron reactivos? Nunca faltaron reactivos, nunca faltaron equipos, nunca faltaron Tyvek, se lo puede decir cualquiera, pero eso sabe por qué, Nelson, es una política de Estado la emergencia. Hace 14 años que estamos manejando esto. Y entonces nos preparamos para eso, en algo que es muy distinto. Una cosa es una tragedia, 11, barraca, empieza y termina. Esto empezó. ¿Cuándo va a terminar? Por supuesto. Con la vacuna. Esperemos. Ahora, eso marca sí una situación de desgaste psicológico y físico por parte del personal muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque en nuestros casos particulares es toda una ceremonia. Nosotros cuando nos bajamos del móvil pasamos por la, digamos, cámara de ozono. Sí. Cuando volvemos a nuestras casas, antes de volver a nuestra casa, otra vez por la cámara de ozono y el amonio cuaternario. Cuando llegamos a nuestra casa nos sacamos toda la ropa prácticamente en el palier. Ni entramos, no tocamos a nadie. La ropa va al lavadero a ventilar, nosotros vamos a la ducha. O sea, no hay contacto. Es muy duro lo que está pasando el ciudadano argentino, durísimo, durísimo. Ha habido casos de suicidio, no le digo que no. ¿De suicidio? No le digo que no, sí. Ustedes tuvieron que ir a buscar algún caso. Exactamente. Atención a lo que dice el doctor, ¿no? Ha habido casos de suicidio de gente que no soportó esto. Gente que no soporta. Eso es importante. Porque hay que decirlo para que después no vengan, ¿sí? Para que después no vengan las sorpresas, porque nosotros tenemos estadísticas muy precisas. Nosotros tenemos estadísticas muy precisas de lo que está pasando. Pero la gente realmente, usted la ve, está depresiva. Estamos encerrados. Nosotros, bueno, gracias a Dios, tenemos la ventaja de
interrelacionarnos, pero el resto... Usted acaba de marcar algo, usted dice tenemos esto que además marca, ¿no? Porque la depresión es algo que no entra a veces como elemento contable, ¿no? Pero ustedes lo ven. Ustedes tienen datos precisos. ¿Qué hay de la realidad que usted diría, mire, hay un dato que el común no lo está viendo y que es importante para tenerlo en cuenta? Yo creo que el tema de la gente, usted le mira la cara, la gente está preocupada, muy preocupada. Cuando usted la sube a la ambulancia, conversa con ella, hay gente que tiene ganas de conversar, porque hay gente sola. Sí, por supuesto. Y es todo un tema. Nosotros tenemos un equipo muy importante de factores humanos, de psiquiatras y psicólogos, que permanentemente salen con nosotros, también están interrelacionando con los pacientes. Y bueno, hay toda una... Esto es absolutamente nuevo, Nelson. Esta pandemia es absolutamente nueva. Es muy acuciante a veces también por suerte se ha morigerado mucho eso de no poder visitar al paciente, sí, claro, en terapia. Es muy difícil estar, le puedo asegurar que estar 10 o 14 días encerrado solo, que le traen la comida y se la ponen por un costado, no hay contacto, es muy difícil, es muy difícil para el ser humano y sobre todo para nosotros los argentinos, que somos muy es muy importante la transmisión que usted está dando de algo que usted vive. Usted no está dando una narración, ustedes lo viven, porque además ese trayecto en el cual van a buscar al enfermo y demás, el enfermo habla y expresa su situación. Exacto. Y también debe ser dramático por sus temores, ¿no? Totalmente. Además nosotros hicimos un muy buen grupo de hisopadores, algo que era novedoso para la gente del SAME. Tenemos un grupo muy táctico y muy operativo de hisopadores, porque ojo, no todos pueden hisopar. Claro. El hisopado tiene que ser preciso, porque si bien no es molesto, pero tiene que ser preciso, porque le puede dar un falso positivo no deseado. ¿Qué enseñanza deja esto sobre todo para el manejo de la salud pública en la Argentina? Mire, Nelson, mucha enseñanza, y lo voy a volcar a otras áreas. Y usted como viejo médico de guardia lo va a saber interpretar. ¿Se acuerda cuando nos decían, pero la guardia siempre tiene que tener capacidad ociosa? Para esto, Nelson, no es capacidad ociosa. Cuando a usted lo requieren, es cuando tiene que estar. Además, siempre la enseñanza que vamos a sacar es que tenemos que estar preparados, aunque sea una ciudad chica, aunque sea de pocos habitantes. Bueno, con 2 respiradores está bien, como dicen los argentinos, que acá nunca pasa nada. Sí, pero pasa. Entonces hay que tener todos esos sistemas muy aceitados. Sean chicos, si hay 2 respiradores, que pongan 4 o 5. Hay que tener siempre preparado. Yo considero, durante muchos años, que he hecho accidentología, que cuando estamos en el kilómetro 700 y tenemos la desgracia de colisionar 2 micros de frente, hay 80 personas tiradas a la vera del camino. Y ahí los primeros que llegan, pobres, son los bomberos voluntarios. Y ahí necesitamos médicos de triaje, médicos, Nelson, médicos. Porque esto no es colocar tabla, colocar collar, esto es hacer diagnóstico. Hay gente que cuando tiene hemorragia interna, usted le ve la cara y se está muriendo, sin sintomatología, de afuera no le ve nada, pero su buen sentido, porque digamos, la medicina es el buen arte saber qué es lo que le está pasando. Entonces, ojalá esto nos cambie la forma de pensar, de una vez por todas. Yo no sé si por la edad lo voy a ver, pero ojalá que la descendencia podamos cambiar esto, porque esto no da para más. No podemos esperar siempre, no pasa nada. Esto no es así. ¿Y usted cómo ha vivido todo esto? Y con mucha preocupación, con mucha angustia. Imagínese, en el caso personal nuestro, que uno contagia a su esposa, que contagia a sus hijos, contagia al resto. Bueno, en mi caso personal, bueno, mi madre y mi padre ya fallecieron, pero no
No hay amigos, no nos juntamos con nadie, no nos podemos juntar con nadie. Es como que estamos enfocados absolutamente en este trabajo. Pero es lógico, es lógico. El que está en este trabajo lo tiene que aceptar. Es muy valioso el chofer, es muy valioso el médico, es muy valioso el radiooperador, es muy valioso el administrativo, que no nos hace faltar nada, porque acá lo primero que hay que tener son todos los equipos para que nadie diga me contagié por no tenerlos. Eso es fundamental. ¿Se sintieron cuidados? Sí, sí, sí. Nos sentimos cuidados. Nos sentimos cuidados. Yo no tengo nada que reclamar ni reprochar al Ejecutivo. Nada. Ni al ministro, que ha sido clarísimo y que realmente hemos hecho un buen tándem, este sistema, que era la primera respuesta, porque después es valiosísimo la tarea de los hospitales, de los departamentos de urgencia, de las terapias intensivas. Cuando usted trabaja en red, Nelson, se puede hacer lo que se está haciendo hasta ahora, que le vuelvo a reiterar, no terminó, pero estamos bajando en la ciudad de Buenos Aires varios cambios, pero a veces uno sale y ve en otros lados gente jugando al fútbol, gente que se reúne. El tema es, hasta que no esté la vacuna, el distanciamiento social, el uso de barbijos y el lavado de manos es fundamental. Ya es un tema bien nuestro, es personal. Y lo que más nos tranquiliza es que por lo menos, como ha dicho el ministro, no esperemos ese aluvión en cama de terapia intensiva, porque han bajado su ocupación en la ciudad al 50%. Solamente hablo de la ciudad, que es lo que a mí me toca. Doctor Crescenti, muchísimas gracias, y en usted el saludo a todo el personal del SAME y por supuesto el reconocimiento a todo el equipo de salud que ha venido trabajando y que trabaja de una manera admirable, con el riesgo que significa tener que enfrentar esta enfermedad, este desconocido, con la tensión, con esta circunstancia social, con esto que se ha vivido también, con una parte de la sociedad que le agradece mucho a los médicos, pero a veces alguna minoría que lo repudia y lo tiene. Así que en usted el reconocimiento a quienes trabajan frente a un desafío enorme, porque efectivamente estar en contacto frente a un caso, más allá de toda la protección, a uno lo pone en una situación de miedo que todo el personal ha superado, y toda la comunidad médica argentina y el equipo se lo supera. Eso es admirable. Te agradezco, Nelson. Buenas noches. Que esté usted muy bien. Gracias. El doctor Alberto Crescenti, uno de los personajes, pero personajes en el buen sentido, de esta historia que nos conmueve, que es la cuarentena y la pandemia. Vemos lo que pasó el otro día en tribunales, por favor. Muy bien, lo saludo ya a mi querido colega, abogado, además de gran periodista, Diego Cabo. Diego, ¿cómo estás? Bella noche. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo andás? Muy bien. Dos preguntas para compartir con vos, ¿no? ¿Cómo vivís este momento? Vos fuiste el hombre que investigaste esa causa, de ese monumento a la corrupción que ha sido la causa de los cuadernos. ¿Cómo vivís este momento? Bueno, la verdad es que desde el año pasado, cuando empezó, digamos, a crecer el kirchnerismo como, casi te diría que como la gran fuerza política, parte también de lo que se iba a plebiscitar en ese momento era la cuestión judicial, ¿no? Funcionó casi la elección como un plebiscito, ¿no? Y a la gente básicamente, la gran mayoría o una gran mayoría le prefirió, digamos, llevar el voto por otro lado. Desde ese momento te diría que yo vengo haciendo como una suerte de proceso interno de saber exactamente que van a tratar por todos los medios de cumplir con un... Yo creo que
que alguna vez Alberto Fernández firmó, ¿no? Obviamente estoy hablando figuradamente, un acuerdo o si querés un contrato de adhesión con Cristina Kirchner, quizás aquella mañana en que fue a tomar un café Recoleta y salió presidente electo. Y ahí nosotros no sabemos las cláusulas que se firmaron, pero sí podemos suponer algunas. Y algunas eran, y una de ellas sin duda, que era terminar con toda la cuestión judicial. Ahora bien, la cosa, si uno mira los expedientes, la cuestión extremadamente procesal y penal, la verdad es que no han podido mover demasiado ahí. Entonces, estamos en un proceso de ir por la macro, ¿no? Mover la institucionalidad para que la institucionalidad finalmente termine por demoler, si querés, ese andamiaje probatorio. Pero en realidad las causas puntuales no ha pasado, no es que han podido, la justicia no le ha hecho lugar a la cantidad de cosas que han planteado, ¿no? Es muy importante esto que vos marcás, Diego, porque este es el elemento clave. Vos entendés que ante el cúmulo de evidencias que hay en lo que vos investigaste, que no fue solo esto, vos fuiste casi uno de los pioneros con aquel libro Hablen con Julio, con Francisco Olivera, que el elemento, digamos, de la evidencia hace que todo lo que quiera hacer el kirchnerismo en algún momento, digamos, sea derrotado por el peso de los hechos. Bueno, en realidad ahí hay una duda que no podemos dejar del todo, porque uno podría decir, bueno, si el andamiaje institucional que hay hoy, precario y con todas las limitaciones que tiene, se mantiene, yo creo que va a haber un juicio. Y cuando digo va a haber un juicio, digo, va a haber un debate oral sobre ese expediente, puntualmente, ¿no? Pero también debería seguir, como está siguiendo, lento, pero está siguiendo el de Veridad y debería continuar el de Otesur, y que son básicamente los tres que tienen más contundencia de prueba, ¿no? De los que afectan a la expresidenta y el entorno más cercano. Entonces digo, si la institucionalidad sigue como hoy, bueno, posiblemente vamos a tener un juicio. Y cuando digo vamos a tener es un proceso oral que dirá quién es culpable e inocente. Acá no se trata, digamos, de culpar o condenar a nadie, sino un proceso oral en el cual cada cual podrá demostrar su inocencia. Si vos o yo, Nelson, tuviésemos un juicio como dicen gran parte, ¿no?, del kirchnerismo, un juicio inventado, con pruebas que construí yo sentado, no sé, en un garage de mi casa, ¿no?, aunque no tengo, pero ponele, debería querer que el juicio empiece mañana para demostrar mi inocencia, ¿no? Sin embargo, la estrategia es dilatar. Entonces digo, me parece que con la institucionalidad de hoy, yo te diría, no hay problema de que tengamos un juicio oral, que va a terminar seguramente muy adelante. Ahora, no sabemos qué institucionalidad vamos a tener al año que viene, a 2 meses en adelante. Es cómo va a estar funcionando el Senado. No te olvides que el Senado se ha convertido en un lugar donde hay una persona que no vota, que es la expresidenta, que decide todo, y 40 básicamente representantes mudos de la oligarquía provinciana, ¿no?, que son los representantes de los gobernadores, que van a hacer lo que les expresa la expresidenta. Entonces, no sabemos qué cosa todavía se puede, en algún punto, qué cosa puede variar de la institucionalidad que tenemos hoy. No sabemos si no estamos en las puertas de un pedido de juicio político al presidente de la Corte. Todo pareciera que sí, ¿no? Lo que dijo el presidente en las últimas horas, ¿no? Pareciera como que falle lo que falle, el gobierno va a decir, bueno, acá hay mal desempeño en la función y empiece el famoso proceso de juicio político. Entonces, digo, no sabemos qué institucionalidad vamos a tener en un año, por poner un horizonte, menos aún en 3, cuando son las elecciones, y eso impide saber el corset institucional que vamos a tener para este juicio y para que los otros avancen, ¿no? Es muy importante esto que vos contás y cómo lo planteás. En este contexto, y vos sos, al margen de la causa de los Cuadernos, vos sos un conocedor de la justicia. Hoy, ¿qué percibís? ¿Qué te devuelve hoy la justicia? ¿Te devuelve, por supuesto es algo genérico, ¿no es cierto?, pero como tendencia, una actitud de decir, nosotros vamos a actuar independientemente, resolvamos después A, B o C, o notás que esa presencia del kirchnerismo de decir, ojo que los enjuiciamos y los echamos, tiene peso? Yo creo que todavía la justicia no me parece que o sea, yo entiendo la percepción
lo que queda en la primera parte del tamiz de la opinión pública, ¿no? Que es sin duda la prisión preventiva, que sale tal o sale el otro, la libertad, la pulsera electrónica, Baez, eso realmente, digamos, molesta porque es lo que uno ve y porque además la justicia argentina tiene una particularidad que es que no entrega sentencias, ¿no? Claro. Entrega prisiones preventivas, Sí. pero no entrega sentencias. Fíjate vos que las sentencias tardan años y nunca llegan. Entonces, la gente se queda con eso, porque nunca está la sentencia, ¿no? En el caso, fíjate vos, y a mí siempre me gusta citarlo, el tema 11, ¿no? Es un caso que básicamente se produjo toda la prueba durante el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? No fue un tema de lawfare y de nada, ¿no? Como les gusta decir al gobierno. Entonces, la justicia me parece a mí que las causas que tienen pruebas no han sido modificadas y yo no veo una modificación en los criterios judiciales, ¿no? Yo vi estos días, por ejemplo, cuando se desató una campaña bastante bastante ordinaria en el sentido de la sofisticación, que fue tratar de decir o hacer rodar en la opinión pública que el maquinista de 11 había claro. Y eso fue una operación bastante burda y relativamente ordinaria. Y te digo por qué, porque en realidad él toda la vida confesó eso y de hecho por eso está condenado, ¿no? Pero hacerla correr en los últimos días básicamente era ponerle un poco de presión a la Corte y la Corte no se movió de su criterio, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo sin duda que no puedo menos que coincidir con gran parte de la opinión pública que condena a la justicia como que entregan este tipo de libertades y demás. Pero la verdad es que cuando uno mira la estructura de las causas que efectivamente tienen pruebas y que fueron bien, digamos, instruidas en la primera parte, la verdad es que no se ha movido mucho de ahí, ¿no? Más allá de los problemas que tiene hoy el fuero, ¿no? Yo te doy un ejemplo. Una de las formas que tiene la Corte para ponerle algún tipo de freno a las investigaciones o ponerle ese pie para que nunca suceda nada es no darle estructura a los juzgados, ¿no? Y eso, por ejemplo, ha hecho la justicia, la Corte ahora con el caso de Cuadernos. No le ha dado estructura al tribunal oral, que es el que tiene que hacer ahora un trabajo enorme respecto de las pruebas para poner, digamos, a disposición de las defensas todas las pruebas que se juntaron en su momento. Y no le ha dado estructura. Entonces tenés un juzgado que materialmente no puede avanzar, más allá de la pandemia y todo, ¿no? Entonces esa es una forma, y esas cosas sí suceden. Esas pequeñas, digamos, como trabadas en el medio de una carrera no muy fuerte o no muy rápida. Diego, como siempre, el gusto de tenerte aquí con nosotros y el reconocimiento por tu fantástico trabajo, que ha aportado y ha llevado luz a uno de los hechos de corrupción más impactantes de los muchos que tuvo el kirchnerismo. La valoración de siempre, Diego, muchas gracias. Por nada, Nelson, muchísimas gracias. Siempre a tu disposición. Muy bien. Con el contexto y con el trasfondo de las imágenes de la marcha, ¿no? Del otro día ahí de la gente en el Palacio de Tribunales, voy a saludar al señor juez Jorge Germán Castelli. ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor Castro? Gracias por la invitación. ¿Cómo está viviendo todo esto, toda esta embestida por parte del gobierno? Usted y, por supuesto, sus colegas, el doctor Bertuzzi y el doctor Bruglia. ¿Sorprendidos? Bueno, sorprendidos porque después de 2 años de estar trabajando a la luz del día, administrando justicia humana en el Tribunal Oral Federal 7, con la intervención del Consejo de la Magistratura, con el decreto presidencial del entonces presidente Macri, con la publicación en el boletín oficial, no hubo nunca ninguna objeción de mi designación en ese tribunal, ni siquiera de las partes que fueron conociendo la integración del tribunal, los jueces Canero, Méndez Ignores y Castelli, no hubo ninguna impugnación de nadie. Y claro que estoy sorprendido que 2 años después se inicie lo que denomino es una patraña jurídica, una maniobra ilegal que nace en el Consejo de la Magistratura a través del representante del presidente de la Nación, allí donde por primera vez se dice que se necesita un requisito más para poder ejercer la función. Cuando ese requisito en los traslados, que es un régimen muy conocido, muy antiguo, que funcionaba desde antes que yo fuera juez incluso,
el traslado no requería un acuerdo nuevo, un acuerdo del Senado. Hubo una acordada de la Corte que convalidó esto, ¿no es cierto? Mire, antes de la existencia del Consejo de la Magistratura se hacían traslados, antes. Y a partir del año 2000, con el Consejo de la Magistratura se reglamentó concretamente, que lleva número 155-2000, y los distintos, rigió durante 19 años, hasta que fue reformado ahora en el 2019, y las distintas integraciones del Consejo lo interpretaban como un juez interpreta la ley, lo interpretaban. Y bajo esa interpretación se produjo mi traslado. Casualmente yo fui nombrado en San Martín en el año 2011, y ya en el año 2012, al año siguiente, ya había pedido mi traslado a Buenos Aires por escrito, y cité como antecedente en ese escrito un traslado ordenado por la entonces presidenta Fernández de Kirchner. Mire usted. 2 años antes, en el año 2010, relativo al juez Bertuzzi, que había sido trasladado del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata al Tribunal Oral Federal 4 de Capital. Entonces yo levanté la mano y dije, pido mi traslado en el año 2012 sin saber que iba a hablar con usted. De modo que... Es muy importante esto, porque acá lo que importa son los hechos. Es decir, la expresidenta, hoy vicepresidenta, que ha propuesto este traslado suyo de Bruy y Bertuzzi para sacárselo de encima, criticando el método, ella misma lo habilitó siendo presidenta. No, yo lo cito no solo en la presentación judicial, en el per saltum, sino que en Naciones Unidas. Expresamente le pido a los intervinientes que presten atención a esta circunstancia. Sobre todo porque quien inicia, como dije, esta remoción ilegal es el representante del presidente de la Nación, que a su vez públicamente se ha pronunciado en uso de su derecho de libertad de expresión en favor de la inocencia de su compañera de fórmula. Y la señora vicepresidenta registra procesos en trámite, algunos de ellos en el Tribunal Oral Federal 7, donde yo estaba hasta el viernes pasado, ¿no? Y esta maniobra ilegal, por distintas razones, trae la primera consecuencia, de que yo dejo de ser el juez natural en los procesos donde no fui impugnado. Voy a poner la pregunta en el pensamiento del Lego, ¿no? ¿A usted lo nombraron allí para condenarla a Cristina Fernández de Kirchner? Esta es la pregunta que alguno dirá, bueno, Nelson, lo nombraron para eso, digamos, ¿fue para eso? Yo soy juez de la Constitución. Fui nombrado hace 33 años que soy empleado judicial. Hace 18 años que soy juez federal, me nombró el entonces presidente Duhalde. He hecho un juramento por la Constitución. Creo en la independencia. Creo firmemente en la independencia de los jueces como uno de los motores para un país mejor. Ignoraba, como le dije, si en el 2012 y en el 2014 pedí mi traslado a Buenos Aires, lo cual revela claramente que había un interés anterior, antes de esta charla que tengo con usted. En el 2018 volví a pedirlo y ahí sí se concretó. Ignoraba qué es lo que va a pasar en el camino, con qué me voy a topar en el camino. Lo que sí sé es que donde yo esté voy a garantizar un juicio justo a cada persona que entre a la sala de audiencia, sea rica, pobre, débil o poderosa. Le llamó la atención porque eran 10 los jueces, los casos de los jueces trasladados, solamente se trataron y se aprobaron los suyos, el de Bruy y el de Bertuzzi, los otros 7 quedaron en su lugar. ¿Le llamó la atención? Bueno, precisamente, en realidad este oficio que firma el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo nació porque se estaban tratando 2 traslados de 2 jueces, que los jueces es Morris y Nasif, y que estaban pidiendo el traslado ahora, ¿no? Con el nuevo reglamento. Lo que yo he dicho en mi demanda es que ellos aprovecharon estos casos para inventar una causa, para disfrazar de alguna manera el embate hacia mi persona, que es lo que vengo a discutir. O sea, inventaron la causa. Hay una desviación clara de poder, ¿no? Y a partir de ahí, y todo esto tiene que ver con lo que le decía hace un momento. Es decir, yo tuve 2 años trabajando a plena luz del día administrando justicia humana. Si ellos tenían alguna duda de mi nombramiento, debieron acudir a la justicia y no tomar este atajo ilegal, que lo que pretende en definitiva, señor Castro, es aplicarme el nuevo reglamento que a instancia del juez Lugones se firmó el 9 de octubre del año 2019. Todavía las elecciones fueron el 27 de octubre. Sí. O sea, ese nuevo reglamento tiene requisitos mucho más estrictos para los traslados. Y la interpretación de esta integración nueva del Consejo es súper estricta. De modo que el gobierno actual
llega al gobierno, digamos, con la imposibilidad de hacer traslados como se hizo durante 19 años. Cuando dice el presidente que usted mencionaba, que él va, si la Corte hace lo que él no quiere, él va a poder hacer lo que quiera, nombrar jueces de tribunal oral en cámaras, es absolutamente falso, porque él está regido por la resolución 270/2019, a instancia de su aliado incondicional, el juez Lugones, se publicó el 9 de octubre de 2019. Él está atado de pies y manos a esa resolución. Por eso digo, para cerrar esta idea, que cuando se refiere a estas circunstancias se trata de una presión política a la Corte sin ningún respaldo jurídico, que además confunde a la población, porque no le está diciendo exactamente cuáles son las normas jurídicas que él tiene que respetar. Le hago esta pregunta que le pido me conteste después de la pausa. ¿Usted entiende que el caso suyo del doctor Brugler, del doctor Bertuzzi, tiene un valor en sí o es además un mensaje para otros jueces de la Nación? Estamos con el juez Germán Castelli, uno de los jueces a los cuales la expresidenta en funciones busca desplazar en su camino hacia la impunidad por el cual llegó al gobierno. Tras la pausa seguimos con él. Con el doctor Germán Castelli. Le decía en el corte que es muy clara la explicación que da. ¿Usted cree que este es un mensaje para otros jueces también, en el caso de ustedes? Mire, lo único que yo sé es que en discusión están principios elementales del sistema republicano. La estabilidad y la independencia de los jueces y juezas. Los jueces y juezas estamos para garantizar los derechos humanos. Y esos principios son los que permiten establecer lo que es justo o no humanamente frente a cualquier poder, sea frente al Estado, frente a los grupos económicos. Es fundamental aclararle a la población que está en discusión esta cuestión elemental con el sistema republicano, la independencia y estabilidad de los jueces. Si se daña estos principios, que ya está dañándose, porque yo estoy removido, imagínense, creo que desprestigia y genera mucho dolor institucional. ¿Le sorprendió el fallo adverso a ustedes de casación? Bueno, si pudiese describir como un ring jurídico donde estaban los contendientes definidos y los árbitros que tenían que defender esta contienda, de un lado el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado, del otro lado el juez y mis colegas también, y los árbitros ya habían sido llamados, el Foro Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema, que ya tenía un persaltum para establecer dónde teníamos que trabajar, con el decreto presidencial dejando sin efecto el traslado mío al Tribunal de Buenos Aires, sí. Irrumpe en el ring un actor inesperado, la Cámara de Casación Penal, que se mete, quiere jugar el partido y lo hace en favor del Poder Ejecutivo, pero 3 votos contra 2. Son muy destacables las disidencias de los doctores Jacobucci y Righi, que con prudencia y sabiduría dijeron no, esto lo tiene que resolver la Corte. Pregunta final. Hubo una presión del presidente sobre la Corte muy fuerte. ¿Usted cree que va a pesar? No, en absoluto, en absoluto. Yo confío en que la Corte va a hacer justicia, va a encauzar en legalidad, me va a reponer en funciones de modo que yo pueda restablecer el contacto con mis colegas Canero y Méndez Ignori, que tenemos mucho trabajo que hacer con mi vocalía, con Antonella, con Rocío, Agustín y Santiago, y tratar las 33 causas en trámite sin sentencia, las 71 causas en etapa de ejecución, las 23 causas con sentencia no firme y los 20 detenidos que están en mi vocalía. Rápidamente le estoy esperando que la Corte me reponga en funciones, así me pongo a seguir trabajando como siempre. ¿Le sorprendió el apoyo de la gente? Me conmovió porque uno va luchando por esto por propia convicción, por mirar a los ojos a tus hijos, a tu familia, por dormir con la conciencia tranquila y por un país mejor. Pero si de repente un montón de personas salen de sus casas, dejan su trabajo para reunirse, para pedir por la independencia judicial, es algo que realmente me ha conmovido, que sean muchos ciudadanos y particularmente muchas ciudadanas. Señor juez, muchísimas gracias. Seguimos su caso con mucha atención, porque es un caso testigo para la salud republicana de la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castro. Un saludo para los jueces Brugler y Bertuzzi. Ya seguimos. Bien, una de las razones por las cuales Cristina quiso llegar al poder fue buscar la impunidad. No lo olvidemos.
Hasta aquí llegamos, ya viene TN Extremo Plus con Juan Butvilovsky. No se lo pierda, ¿eh? Volvemos el próximo sábado. Chao, buenas noches.